Conversamos esta noche con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo ha visto los primeros días de Kast como presidente electo? Esta agenda internacional, viajes a Argentina, Ecuador, Perú también ayer. Mira, lo de Argentina, a mí, salvo el tema de la motosierra, que es una señal que cuesta comprender, pero el viaje a Argentina me parece bien. El presidente Boric también el 2022 fue la primera gira que hizo cuando llevaba menos de un mes en el cargo, y eso tiene que ver más que con los gobiernos afines o no por el signo político, tiene que ver con la importancia que tiene Argentina para Chile, un país con el cual compartimos decenas de pasos internacionales y una relación bien estrecha, bien fluida por ambos lados. Y la señal, ¿no es cierto?, con los otros países de América del continente, países vecinos, bueno, de alguna manera nos llevan a pensar un poco que cuando las ultraderechas en el mundo, ¿no es cierto?, plantean gobernar, siempre lo hacen sin la lógica del multilateralismo. Y lo que hemos visto, en este caso, y yo lo destaco, del presidente electo Kast, es que aquí se está trabajando con los vecinos para finalidades, ¿no es cierto?, seguramente de conveniencia mutua, pero en este caso para eventualmente corredores humanitarios, expulsiones por las que sean, ¿no es cierto?, pero para ir avanzando en una solución concreta al tema de la migración irregular que aún tenemos en el país, pese a que en los últimos años ha tenido una baja significativa reconocida por todos los sectores. Ahora, esta idea del corredor humanitario, ¿a usted le parece que es viable, que está funcionando, que puede llegar a tener un buen fin? Bueno, es que esto es lo mismo, Álvaro, que conversábamos en otras ocasiones, meses atrás, cuando había sectores de la derecha que planteaban que había que cortar relaciones con Venezuela, y si bien nosotros tenemos una mirada muy drástica, categóricamente drástica respecto a ese régimen dictatorial, siempre hemos señalado que no es bueno cortar relaciones precisamente porque en estos casos se puede necesitar. Y por eso nosotros, yo particularmente creo que el PPD debiera mirar con atención esto, y todo lo que sea ayudar a resolver temas migratorios debiéramos apoyarlo en la medida que no se pasen a llevar derechos fundamentales. Lo quiero llevar al tema de la derrota electoral. El Partido Comunista sacó un documento bien duro, dice: tampoco contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado, lo que se tradujo en una confrontación del candidato con el presidente y el gobierno, evitando así debatir de manera más directa con nuestra candidata y fortaleciendo el relato de la candidatura de continuidad. ¿Usted está de acuerdo con estas críticas que se hacen al rol del gobierno durante la campaña? Bueno, eso es algo que en determinados momentos lo hemos planteado también nosotros, en el sentido de que previo a la primera vuelta se veía, por lo menos, yo no sé si esto obedeció algún diseño, pero se veía, y también porque el gobierno actual tenía también cosas que comunicar y por eso no puede comprenderlo. Pero se veía a ratos una disputa por el protagonismo, así se veía. Y eso se corrigió en la segunda vuelta, evidentemente. Por lo tanto, esa aseveración que hace el Partido Comunista es algo que compartimos. Y a mí me parece muy bien que, con miras a lo que pasó hace menos de 2 semanas, ¿no es cierto?, esta derrota fuerte que ha tenido el progresismo y la izquierda chilena, iniciemos un proceso transparente, no intentando barrer bajo la alfombra, donde todo el debate se pueda dar democráticamente, con respeto, en profundidad. Naturalmente, un debate honesto siempre es conveniente cuando se tiene una derrota. Esto es lo mismo que se le reprochó en su momento a la Concertación, cuando seguimos como si nada, el 2010 en adelante, luego de la derrota del presidente Frei con el gobierno del presidente Piñera en 2010. Sí, ahora usted también ha sido crítico del Frente Amplio, que le respondió también, que ha dicho que de alguna manera usted está culpando a los otros sin hacer una autocrítica. ¿Qué se le puede decir al Frente Amplio? No, nosotros hemos hecho autocrítica, lo hice en esa entrevista, lo he hecho en múltiples ocasiones con el gobierno. El gobierno sabe que nosotros, por ejemplo, si hay que verlo como Partido por la Democracia, creo que fue un error las dos listas del año 2022, y todo lo que sea no contribuir a la unidad siempre es un error en un conglomerado. Pero también, bueno, probablemente nos faltó ser mucho más perseverante en ciertas críticas, en ciertos momentos, en aspectos de gestión del gobierno, pero se pueden hacer muchas autocríticas, sin duda. Pero eso no puede inhibir el que tengamos una reflexión serena. Probablemente esto no va a ser solo el verano, esto va a tomar bastante tiempo,
y bienvenido sea el análisis. De lo contrario, cuesta mucho volver a ser una alternativa para los próximos años si no hacemos este ejercicio de ver todas estas causas, de conocer este nuevo electorado, porque aquí más que un cambio ideológico brusco, lo dice incluso un estudio de la UDD de estos días, lo que hay al parecer es un cambio del padrón y eso es un factor, pero como todos en nuestro sector hemos dicho, esto es multicausal, aquí hay múltiples factores que hay que analizar. Seguramente todos los partidos tenemos alguna responsabilidad, autoridades tendrán alguna responsabilidad, parlamentarios, los partidos en general, te decía, la bancada, y eso es parte del ejercicio democrático que entre aliados debe tener lugar. Ahora, ¿cómo se rearticula esta oposición? ¿Va a ser una oposición dura, por ejemplo, como fue con Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que afortunadamente hay experiencia, hay lecciones, hay liderazgo. Yo creo que el liderazgo de, del presidente Boric después del 11 de marzo es un liderazgo, ¿no es cierto?, que va a acompañar estos procesos de conformación, de aglutinamiento de estas fuerzas progresistas. Lo mismo de Janet Jara y otras figuras también del oficialismo. Va a ver también qué pasa desde el Parlamento, cuando hay una oposición que va a estar en el Parlamento, también los nuevos liderazgos que vayan surgiendo de esa instancia. Yo creo que no hay que apresurarse en esto, Álvaro. Creo que este ejercicio hay que hacerlo con los contornos que sea necesario, con los límites que sea preciso establecer, pero nosotros no podemos seguir como si nada. Lo que sí también hay que hacer es no cometer errores que seguramente ocurrieron en el gobierno del presidente Piñera, en donde muchos veían en los sectores de la entonces oposición, sectores de izquierda, que Piñera era un líder de la ultraderecha. Y eso, objetivamente, eso nunca fue así. Piñera es una persona que votó por el no, es un liderazgo más avanzado, por así decirlo, dentro de la derecha, eso representaba. Entonces, el riesgo de apresurarse en el tipo de oposición o en la dureza de la misma, pensando que esto es lo más ultra, bueno, puede ser que después terminemos con un Kaiser, eso es un poco lo que hemos señalado. Entonces, yo creo que hay que hacer esto bien. Los partidos tenemos una obligación, para eso están los partidos. Los partidos no están para quedarse callados en momentos importantes como este, están para hacer reflexión y eso en el Partido por la Democracia está teniendo lugar. De forma serena, honesta y por supuesto pensando en el futuro y en la unidad de nuestro sector, que es el llamado que nos ha hecho Michelle Bachelet, el propio presidente Boric, la candidata Janet Jara y todos los principales liderazgos del sector. Sí, en ese sentido, este documento que ha circulado, donde se habla de un PPD, por ejemplo, asociado a la ADC, al Partido Liberal y a otros, sin el PS, sin el Partido Comunista, sin el Frente Amplio, ¿esa es una idea que ha ido tomando fuerza en su partido? Mira, lo que pasa es que en periodos de reflexión es natural que surjan documentos y bienvenidos los documentos, bienvenidas las tesis y todas las jornadas, ¿no es cierto?, que nos permitan profundizar este debate. Yo no creo que este sea el momento de agrupar siglas por una determinada afinidad, como ha dicho también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Boano. Creo que este es el momento de la unidad más amplia. Probablemente en el transcurso de este tiempo e incluso dentro del año 2026 desde la oposición van a haber momentos para ir caracterizando cómo va a ser esa oposición y también irnos perfilando constructivamente hacia el futuro para ver qué proyecto político le vamos a ofrecer a Chile para, ¿no es cierto?, el 2019, entendiendo que hubo lecturas que nos subimos a hacer, particularmente este nuevo electorado. Entonces, creo que en eso tenemos que concentrarnos más que en aglutinar hoy día algunas siglas que podrían parecer afines. Yo creo que es un momento hoy día de reflexión, pero sin descuidar la unidad más amplia. Luego se verán quiénes van conformando dentro de esta protocoalición, que yo creo que ya de alguna manera se ha ido sembrando un germen, donde vamos estableciendo algunos continentes dentro de ese universo mayor. Sí, lo último, nos queda un minuto, sobre los amarres, senador. Entiendo que del partido también tienen una visión más crítica respecto a esta intención, a este artículo que está dentro de este protocolo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, Álvaro, no tenemos antecedentes de esto. Entonces, yo simplemente por lo que he leído, por la prensa, porque no se nos ha informado a los presidentes de partido, por lo menos a mí, entiendo que al Partido Socialista tampoco, respecto de lo que se persigue, lo que entendemos es que aquí no se está tratando de asegurar a ningún funcionario de confianza cuya renuncia tiene que estar sobre la mesa el 10 de marzo, y tampoco a contratos de honorario. Entonces, aquí se está hablando de cargos de contrata, más bien en la línea de lo que ha establecido la Contraloría, y por lo tanto yo me quedaría con eso. Bien, senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.